Nosotros somos productores de biomasa y exportadores. Sabemos exportar alimentos, sabemos exportar productos forestales. Todo lo que proviene de la biomasa nosotros lo sabemos vender en el mundo. O sea que tenemos por primera vez quizás una ventaja estratégica muy importante. El asunto es que no podemos seguir vendiendo esa biomasa aprovechándonos solo de las ventajas de los recursos naturales, porque estamos cada vez con problemas de lograr conseguir la igualdad, las sociedades igualitarias que tanto Argentina como Uruguay teníamos, ¿no? Estamos en un momento de decisión. Si seguimos como estamos, no vamos a poder lograr las sociedades de bienestar que tuvimos. Exactamente. La tecnología no es neutra. Y eso hay que tenerlo bien claro. O sea, la tecnología genera, por sí sola, la tecnología sin políticas públicas genera estas polarizaciones que estamos viviendo en Uruguay, en Argentina, porque yo trabajé en un trabajo de automatización también en Argentina. Estamos viendo que los menos calificados, que son las personas con menos oportunidades en nuestras sociedades, son las que tienen más riesgo de ser automatizados su trabajo. Entonces, la bioeconomía no es la panacea. Nosotros tenemos que seguir mejorando nuestros sistemas educativos, porque sin personas educadas no logramos generar fuentes de trabajo de calidad. Pero hay una oportunidad en el sentido de que en esta región del mundo tenemos un recurso que es estratégico. El asunto es que las políticas, eso no se hace a través del mercado, las políticas tienen que lograr que ese recurso estratégico genere desarrollo territorial, quiere decir que se derrame hacia el resto de la población. Entonces es solamente así, o sea, las sociedades igualitarias no son milagrosas, o sea, se consiguen a través de buenas políticas. Es verdad que hay una contradicción, o sea, hay que tener mucho cuidado. Ahí de vuelta llamo a las políticas. Acá en Argentina tienen muy claro, en las estrategias de bioeconomía que yo he leído, tienen muy claro que siempre es que no compita con los alimentos. Entonces hay biomasa que no compite con los alimentos, todo lo que son residuos. El sector forestal es el candidato ideal y hay que tener mucho cuidado que no compita. Ya sabemos que en Estados Unidos, cuando en el gobierno de Obama se promocionaban las biorefinerías para biocombustibles, ahora esos fondos se bajaron. Las biorefinerías eran a base de granos. Y eso hacía que se subieran el precio de los granos y repercutía negativamente sobre los más pobres cuyo alimento base eran esos granos, el maíz, por ejemplo, ¿no?